Muy buenos días, estimados seguidores y escuchas de estas nuestras acostumbradas microcápsulas de cultura jurídica semanal. En esta ocasión, nuestra cápsula ya la 141 cápsulas, cuyo único objetivo es pues incrementar la cultura jurídica de la sociedad, de los estudiantes de derecho, de todos los que nos están viendo, porque ya lo hemos dicho en algunas otras cápsulas, las decisiones a nivel político, jurídico, pues nos impactan, directa o indirectamente, nos impactan y no podemos ser ajenos a ello. Y bueno, el día de hoy, el tema que se ha estado comentando desde la semana anterior es que se retoma la discusión de la llamada reforma electoral. Aquí una cuestión que me da un poco de curiosidad es que sería la primera reforma de la época moderna de México donde se hace una reforma cuando no hay conflicto postelectoral, porque realmente en las elecciones intermedias y en la de presidente de la República pasadas, pues no hubo conflicto postelectoral alguno. Y eso generalmente provoca o genera que se haga una reforma de este carácter, ¿no? Habíamos comentado ya en algunas otras cápsulas anteriores que el propósito de una reforma electoral es establecer mecanismos de mayor transparencia, de mayor profesionalismo y objetividad y certeza en las elecciones que se celebran en nuestro país. Ha existido mucha discusión, mucha controversia sobre esta reforma porque plantea en el fondo que se elimine el INE, bueno, no se elimine, sino se transforme el actual Instituto Nacional Electoral y se convierta en el INEC, el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Si ustedes observan, cuando cambió de la denominación de IFE a INE, lo que provocó ello fue un conflicto postelectoral muy fuerte, como fue el conflicto postelectoral del 2006 y el del 2012, y por eso se hizo la transformación de IFE a INE. Y ahora el cambio de INE a INE pues realmente no lo está provocando algún conflicto postelectoral o algún tipo de fraude, porque bueno, ya también lo hemos comentado, en el 2006 está más que claro, incluso yo di varias ponencias y se trabajó sobre ello, de que se violó ex ante la libertad de voto, los principios que rigen el voto de manera masiva, y esa elección del 2006 merecía anularse, incluso con criterios sustentados y académicos. En el 2012 pues también se repitieron muchos de esos vicios, quizá no para anular la elección, pero se continuaban con esos vicios en franca pues vamos a llamar intervención parcial en el 2006 del IFE, encabezado por Luis Carlos Ugalde, que realmente no tuvo nada de profesionalismo al frente de ese órgano electoral, y posteriormente en el 2012 pues también se criticó la actuación del IFE y del Tribunal Electoral al validar la elección. Entonces, una de las primeras discusiones es si el cambio de denominación por sí mismo pues no trae mayores implicaciones. Aquí las atribuciones que va a tener ese INEC quizá es lo que está causando un poco de controversia, de resquezor. En primer lugar, porque los consejeros, que son actualmente 11 y que se prevé sean solamente 7, los consejeros de los miembros del Consejo General del INE, ahora INEC, sean elegidos por vía voto, al igual que los magistrados del Tribunal Electoral. Yo, por lo poco o mucho que sepa, que he investigado, en ningún país del mundo se eligen por votación ese tipo de cargos. Casi por lo regular siempre queda en manos del legislativo, porque aquí hasta ahorita el legislativo es el que hace la convocatoria y elige a los consejeros, a los miembros del Consejo General. Es una convocatoria pública, pero desafortunadamente ya sabemos que se seleccionan gente que pues tiene ligas con funcionarios, con partidos políticos,
Yo en alguna ocasión participé para ser miembro del Consejo General, me di cuenta de pues, las parcialidades, las inconsistencias de este tipo de convocatorias. Obviamente me parecería muy bueno que se pudiera seleccionar vía voto, pero yo lo veo muy complejo el poder elegir un órgano electoral a través de esa manera. Pero bueno, sería algo inédito que en otro país, salvo que alguien me corrija, no existe. Igualmente el Tribunal Electoral, que se encarga de revisar que todos los actos de las autoridades electorales y las elecciones se apeguen a la Constitución, a la ley y a los tratados internacionales, pues es propuesta interna del propio del Ejecutivo, y también con intervención de la Corte y con ratificación de los órganos legislativos, y de ahí salían las propuestas para los magistrados del Tribunal Electoral y de las salas regionales. Se dice que ahora va a ser igualmente por votación directa de la gente a través de un proceso de elección. También lo veo muy complejo, es inédito, no se ha hecho. En algún otro país no lo he visto, por lo menos que su proceso de elección sea de esa manera, y bueno, eso causa cierta inquietud, causa cierta incertidumbre. Un momentito, ahorita los... Sí. Entonces, eso pues causa un poquito de resquezor, de inquietudes, y bueno, ese es uno de los primeros temas que se abordan en esta reforma. Luego se plantea la eliminación de los diputados plurinominales, que bueno, ahí también hay mucha discusión porque son temas de representación. Igualmente se plantea reducir de 128 senadores a 96, si mal no le falla, y de 500 diputados a 300, lo cual, si lo vemos así en términos duros, sería bueno, pero no lo es tanto por efectos de la representación que tienen grupos minoritarios de la sociedad. Sería un poco ahí peligroso. La reducción del presupuesto de los partidos políticos también me parece muy bueno. Esto siempre ha sido comentado, pero los partidos políticos siempre se incrementan sus partidas presupuestales, el propio Congreso, los propios órganos legislativos, pero nunca se ha hablado ni nunca se ha aceptado la disminución, cosa que también me parece muy difícil, sobre todo si está en manos de los órganos legislativos esta reforma, ¿no? O sea, no van a litigar ni van a hacer algo en contra de ellos. Eso también se me hace un poco difícil. También este famoso INEC, el Instituto Nacional de Elecciones, va a organizar elecciones municipales, estatales y las federales, en todos los cargos, que sería un súper órgano electoral. Se dice que con esto se ahorran 1.200 millones de pesos, quién sabe, pudiera ser que sí. Aquí no es tanto si lo pueden organizar o no, yo pienso que sí, pero pues también está algunas esferas de competencia de los congresos locales, pues estaría afectando, pero bueno, ahí queda el tema, y yo pienso que no es tanto que lo organicen o no, sino quiénes van a llegar a organizar esos procesos, porque generalmente los procesos de convocatoria, de selección, no son muy claros y no sabemos qué personas lleguen a este tipo de cargos, ¿no? Y eso no se lo estoy diciendo nada más así a la aventura. Yo he estado desde el 2008 en observación electoral, en temas electorales, he trabajado en órganos electorales y me he dado cuenta de lo que ha pasado y de todo el entuerto que hay al interior de los órganos distritales y delegacionales, que bueno, no garantizan en cierta manera la imparcialidad y el profesionalismo, ¿no? Entonces eso también es un tema sumamente polémico en esta reforma electoral, del cual ya se ha estado hablando en semanas anteriores. Claro, aquí pues obviamente se retoma porque lo que se quiere es sacar esta reforma al final de año. No creo que sea, a lo mejor se prolonga la discusión a inicios del año que viene, pero finalmente el mayor o menor afectado, pues ¿quién es? Pues el elector. Nosotros los ciudadanos somos los que estamos siempre en medio
de esas decisiones y va a ser un poquito complicado que se apruebe porque es una reforma que necesita una votación dura, o sea, una mayoría calificada, no mayoría simple, porque es una reforma constitucional. Al artículo 41 se tocaría bastante. Se tendría que adecuar todo el marco legal electoral, muchos cambios que tendrían que ser aprobados por esa mayoría calificada, y además los congresos de los estados también tendrían que votar pues mayoritariamente a favor de esta reforma electoral, ¿no? Esos son los puntos finos de este tema que siempre causa polémica. Y perdón, otro que se me había olvidado es que se quiere hacer el voto electrónico, ya el voto remoto, el voto a través de medios a distancia, que eso en otros países hay experiencias favorables, buenas. De hecho también se ha comentado, pero no se había aprobado. Entonces el voto electrónico también está en la mesa de discusión. Y bueno, pues es interesante porque sería una de las reformas más de fondo, más importantes de las últimas décadas, ¿no? Claro, habrá adiciones, habrá modificaciones que se tengan que hacer con la finalidad de pulir esta iniciativa, y quizá lo que sí es de pronóstico reservado es que se apruebe o no esta reforma, y bueno, estaremos muy atentos de esas discusiones y si realmente avanza en los órganos legislativos esta interesante iniciativa que he tenido oportunidad de discutir y de comentar con ustedes. Pues saludo con mucho gusto a mi colega el licenciado Moro, muchas gracias, siempre nos ve, gracias por sus comentarios. Belén Rojas, gracias, que bueno que nos acompañan. Y bueno, a todos los que nos han estado escribiendo inbox por algunos temas, ya tendremos oportunidad de alguna otra cápsula poder comentar sus preguntas, sus comentarios, y bueno, pues estamos al pendiente. Recuerden que la red de abogados Puebla y Puerto Morelos está a su servicio, asesoría preventiva y correctiva integral. Nuestro conmutador es 222-941-0763 o nuestro correo reddeabogadosdemocráticos@gmail.com. Pues bueno, esto es lo que quería comentar en nuestra microcápsula número 141. Que tengan un excelente fin de semana, y bueno, esperando puedan compartir nuestras cápsulas y bueno, incrementar la cultura jurídica de la sociedad. Muchas gracias.